Muy buenos días a toda la audiencia de Telefuturo. Un gusto poder estar con todos ustedes como cada domingo en Esto Dice la Iglesia, una propuesta de la Arquidiócesis de Asunción. Buen día, Andresa, ¿cómo estás? Buen día, Ignacio, y a toda la audiencia de Telefuturo. Esto dice la iglesia, bueno, un domingo del Buen Pastor y tenemos nuevo pastor en la iglesia. Un júbilo, una alegría de que el Señor nos haya regalado un nuevo Papa. Hoy vamos a hablar del Papa León XIV. Así mismo, Andresa, y bueno, también tenemos un nuevo pastor. Hoy también es Día del Obispo y ayer fue ordenado obispo el fray Marcelo Benítez. Así es que nuestro saludo también para toda la diócesis de la nueva diócesis de Caazapá. Y bueno, para hablar de este tema tan importante para nosotros también y que nos llena de júbilo, está con nosotros nuevamente un gran amigo, ¿verdad? Pedro Crisco. ¿Y qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Qué gracia de Dios tan grande estamos viviendo y en este tiempo de gracia le agradezco, agradecer viene de la gracia, de que me hayan invitado porque qué momento especial vivimos, ¿eh? Hasta me estoy quedando sin voz por todo este tiempo tan extraordinario. Nuestro nuevo pastor, nuestro nuevo Papa, aún entrañablemente recordándolo al querido Papa Francisco, como él le recordó, y nuestro nuevo pastor para la Iglesia paraguaya, que fue un regalo del Papa Francisco y un regalo del Papa León XIV, porque él estaba en el dicasterio de los obispos y él fue el que, entre los dos, tomaron la decisión y el Papa estando enfermo, dicen que la firma inclusive es temblorosa porque el Papa lo hizo desde el hospital, con la sugerencia del Papa León XIV. Un regalo de ambos, del Papa en el cielo y de nuestro Papa en la tierra. Así, no, qué lindo eso, sí. No sabíamos nosotros, pero ahora toda la audiencia también lo sabe. Bueno, Pedro, yo creo que a todos nos pasó esto, ¿verdad? Nosotros estábamos con Andresa mirando la televisión y sentíamos esta emoción tan grande, ¿verdad? Una emoción que desborda el corazón. Yo no sabía qué hacer y ¿qué hice? Y bueno, estuve aplaudiendo ahí. También. ¿Cómo sentiste vos? ¿Cómo viviste Bueno, esta te cuento que me tocó experiencia? vivir en el ámbito comunicacional, que es nuestra casa, que justamente me estaban haciendo una entrevista en un programa hablando de Francisco, y parecía que no se iba a dar la noticia en esa cuarta votación, porque la primera fue el día anterior, que se esperó tantas horas, la segunda hubo 2 votos a la mañana, era la tercera, se estimaba la quinta, que sería a las 4 de la tarde. Bueno, y ahí ya con las pantallas de televisión, humo blanco, humo blanco. Y antes estábamos hablando de las gaviotas que revoloteaban. Con Carlos Martínez, un colega mío, periodista de Cáritas, y de un canal con el colega, estaban recorriendo las palomas. Era una parejita de palomas con una palomita, y ahí aparece el fuego blanco. Bueno, y la espera fue una espera y de oración al mismo tiempo. ¿Quién sería? ¿Qué nombre elegiría? Es como que se vive todo un proceso, primero ya de acción de gracias porque se ha decidido tener un Papa. Y te hablo ya desde el ámbito periodístico, aquellas especulaciones que se iba a tardar mucho porque la Iglesia tiene, lo que dice la prensa siempre, ¿verdad? Bueno, al final fue una de las decisiones más rápidas de la historia, hechas con el corazón, hechas desde la experiencia, de un Papa que lo fuimos conociendo. Primero la gente se confundió, como es la fórmula latina, Annuncium vobis gaudium magnum. Les anuncia a todos una gran alegría. Habemos Papa. Y después aparecía el nombre de Francisco, porque él se llama, su segundo nombre Francisco, ¿verdad? Sí. Robert Francisco, y sonó un apellido que ninguna de las conjeturas periodísticas había mencionado. Nadie. Sí. Ahí te muestra cómo es el Espíritu Santo el que obra. Y el nombre, cuando dijo León XIV, a mí me llegó al alma y les explico por qué. La especulación era, bueno, de Francisco II, por el amor que le tenemos, o Juan Pablo III, Benedicto XVII, Pablo VII, Juan XXIV, quizás sea más difícil porque ya estaba Juan Pablo combinados ambos. Pero cuando dijo León XIV, lo primero que viene es León XIII, que fue el primer papa que sistematizó, lo que hoy llamamos doctrina social de la Iglesia, la postura de la Iglesia, la voz de la Iglesia, como lo dijo en su reciente homilía, el faro que alumbra el mundo en el mundo del trabajo. En aquella época era emergente la revolución industrial, el capitalismo salvaje que era naciente, el socialismo totalitario, los dos extremos ideológicos que la Iglesia no acepta porque enfatiza al ser humano.
Y el Papa, en cierto modo, lo dijo, sí, fue por eso, pero por otras razones también dijo el Papa. A mí me conmovió mucho que diga por otras razones, porque aquí encuentro las razones. Hay 2 oraciones que rezamos, entre las bellísimas oraciones de la tradición de la Iglesia que compuso León XIII. Una de ellas es: Arcángel San Miguel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversión de acechanzas del enemigo. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Y hay otra menos conocida, a San José. Él proclama a San José, patrono de la Iglesia, y dice: a vos, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación, y así, habiendo implorado el auxilio de nuestro Santísimo Esposo, nos dirigimos a vos también con plena confianza. Oh glorioso San José, que brilláis en el esplendor de vuestra santidad, que sois el jefe de la casa de María. Qué hermoso, ¿verdad? Acá que hay un santo matrimonio. Que soy el jefe, que soy el heredero de la gracia, que soy el amado y fiel servidor del Hijo de Dios, que soy el Padre adoptivo del Hijo de Dios y de su Santísima Madre. Oh glorioso San José, que os convertiste en la luz. El Papa habló del faro de la Iglesia como luz para las noches oscuras del mundo. Y así una oración hermosísima: que la paz y la unidad reinen entre los pueblos en este momento tan difícil, que hay tanta guerra. Y el Papa hizo el saludo de la paz: que el error no prevalezca, porque en la Iglesia siempre hubo una pasión por la verdad, y cuando el error prevalece, y él dijo también que no va a prevalecer el mal, que nos sintamos protegidos, amados por Dios. Al final, glorioso San José, que ha sido elegido por Dios como el Padre adoptivo de su Hijo, Padre mío San José, Dios Padre que escogió a María por esposa, protege a tu Iglesia. Te doy mi corazón, mi ser, todo mi persona, todo mi bien, para tu bendición obtener. Esto hizo León XIII. Qué maravilloso. Además de que fue el Papa que tuvo la mira en todo lo que es la defensa de los obreros y la defensa de la dignidad del hombre, fue un Papa de profunda oración a San Miguel Arcángel y a San José. Y también, Pedro, algo llamativo, el 8 de mayo estábamos buscando, ¿verdad? ¿Cuál es la conexión entre León XIII y ahora nuestro nuevo Papa León XIV? Y encontramos que, bueno, él coronó a la Virgen de Luján. Era el día de la Virgen de Luján. Entonces, hay conexiones tan interesantes. León XIII coronó a la Virgen de Luján. A la Virgen de Luján, imagínate. Entonces, ese día es como que la Virgen se ratifica, y él, cuando hace su primer discurso, habla también de María, ¿verdad? Que ella camina. Incluye el Ave María. El Ave María. Eso nunca se había hecho. Siempre, claro, se rezaba el Ave María en el marco de una misa o en el Ángelus, pero incluir un Ave María en su primer saludo es algo extraordinario. Es como encomendás a María todo tu pontificado, y nos encomendamos todos a ella en este tiempo. Pues no es solo el Papa el que vive un tiempo de pontificado, él que es nuestro pastor para todos nosotros, sus fieles, sus ovejas, empieza como un periodo nuevo también. Así mismo, y sobre todo también de que él hablaba ya del sínodo, que María camina con nosotros. Creo que eso es un detalle demasiado importante para el pontificado. Bellísimo, como que hay una continuidad. Todas estas conjeturas que se hacían, si va a ser un papa que va a continuarlo, el Papa Francisco lo va a truncar. Primero hay que entender que el vicario de Cristo no es el sucesor de Pedro, y el vicario de Cristo, y no es el sucesor de Francisco. Y de hecho, claro que va a haber una continuidad, porque es el Papa que lleva al frente la continuidad de Cristo presente en la historia a través de la Iglesia. Y como decía también nuestro cardenal Cristóbal López, tenemos 2 cardenales, qué experiencia tan grande para ambos, ¿verdad? Haber participado del cónclave. Él decía que no es una imitación de Francisco. Sí, claro, tiene esa mirada pastoral que él tenía de cercanía a los pobres. Le vimos en esa foto con las botas en una inundación, o sobre un caballo, o cantando Feliz Navidad con los jóvenes. Es decir, pero cada persona es única e irrepetible, por supuesto. En ese sentido va a ser diferente, pero con esa misma pasión, con esa misma pasión misionera de ser un pastor con olor a oveja. Claro, justamente el nuncio de este programa nos había dicho que Dios siempre envía al pastor, ¿verdad? Que necesita la iglesia en el momento justo, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos un pastor que nacionalidad estadounidense, pero también nacionalizado peruano, ¿verdad? Qué maravilla. ¿Qué implica esto para nosotros, especialmente en Latinoamérica? Me encanta que digas esto, porque es la universalidad de la iglesia. No solo nacido en Norteamérica y naturalizado en Perú,
Por ello le llaman el Papa de las Américas. Qué lindo, porque ese concepto le gustó siempre a Juan Pablo II. Él decía que no haya tantas divisiones, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, y le agregaban para más la América de las islas, el Caribe, ¿verdad? Él decía una América unida, las Américas. Y este es el Papa de las Américas, porque reúne ambos conceptos, ¿verdad? Del norte. Y hay que agregar que lleva el apellido Martínez. Yo le bromeaba a todos mis amigos el apellido Martínez, tenés tu pariente, el Papa. ¿Cuántos Martínez hay, verdad? Imagínate, y lleva el apellido Martínez de su mamá, que es española. El apellido Prevez no es anglosajón, es francés. Por eso hay una mezcla de Estados Unidos, Perú, por ende toda Latinoamérica, Francia, España. Muestra su universalidad, esa pasión misionera. Eso es muy lindo. Y algo que también hay que decir, que alguien dijo, no recuerdo quién dijo, pero ya no es más el Papa argentino, Bergoglio, el Papa peruano, ya es el Papa de la Iglesia Católica, ¿verdad? Cuando llega un momento en que el Papa ya es de la Iglesia Universal, claro, siempre vinculado a sus raíces, pero ya es como ahí se asume la universalidad. Y una gran sensibilidad a las situaciones sociales, porque se lo ve a él rápidamente. Yo creo que lo que a mí me vino es así como una cercanía muy rápida. O sea, él salió, no lo conocíamos. Al instante era como que ya hay una sintonía con él. Una sintonía con él, Y hablemos como comunicadores. Sabemos, Ignacio, ¿verdad?, que está el metalenguaje. Sí. Esa fotografía o esa toma de sus ojos humedecidos, eso a la gente le conmovió. Sí. Y tragando saliva, ¿verdad? Es como que literalmente, es decir, como que eso era como esa emoción. El momento que él vivía como en el pecho, como le habrá latido el pecho, el corazón en el pecho, en ese momento su mirada, las pausas que tenía para hablar, y como la conciencia, y cómo habrá sido en la famosa sala de las lágrimas, ¿verdad? Sí. Si fue así. Y que estuvo en una oración antes de salir, fue uno de los primeros papas que hizo un discurso, por eso ejemplo. El tiempo a todos nos llenaba de ansiedad, porque antes el tiempo transcurrido entre el humo blanco y la vemos papa era 15 minutos, esta vez fue 45, 3 veces más, quién sabe. Estaba rezando, estaba en la sala de las lágrimas y escribiendo lo que dijo de manera tan hermosa. Y que le dio tanto, como ya indicándonos sus prioridades, ¿verdad? Y por eso es lindo ver que cada papa es único y irrepetible, como decía Ale, no es que va a ser una fotocopia de Francisco. Si Francisco hablaba espontáneo, bueno, él habla escribiendo, pero cada uno tiene su santidad, ¿verdad? Y es bello que así sea, porque es la unicidad de la santidad de la Iglesia, como cada persona que es única e irrepetible. Así mismo es. Bueno, vamos a un corte un ratito y volvemos con todos ustedes. Y volvemos con todos ustedes en Esto Dice la Iglesia. Hoy, en el Día del Buen Pastor, estamos hablando de nuestro gran pastor, que es el nuevo Papa que tenemos en la Iglesia. Está con nosotros Pedro Kriskovic, justamente hablándonos de este tema. Pedro, las primeras palabras del Papa fue justamente la parte del Evangelio, ¿verdad? Que Jesús había dicho, ¿verdad? La paz. Qué emocionante. La paz esté con ustedes. El mundo convulsionado por la guerra. Y que el Papa Francisco hablaba de la guerra mundial a pedazos que vive el mundo. Hablaba de la martirizada Ucrania. Llamaba diariamente por teléfono al párroco de Gaza. En todo ese conflicto con Israel. Y hablaba de Sudán del Sur y de guerras olvidadas. Que el Papa comience diciendo paz. La paz esté con ustedes. Las palabras de Cristo, paz a vosotros. Paz a ustedes. Y hablaba de una paz desarmada y desarmante. Es impresionante esa frase, es decir, vos te presentás de manera desarmada, no pidiendo paz con, no sé, obligando a la paz. Sí. En Paraguay, antes, en épocas de la dictadura, se hablaba de la paz que vive la República, pero la Iglesia le llamaba una paz con la justicia, como dice el escudo, de la paz y justicia, porque si es una paz injusta, no es una verdadera paz, y si es una paz impuesta, tampoco es una verdadera paz. Entonces hablas de una paz desarmada y desarmante. Porque si te presentás de manera desarmada, imaginemos esa imagen, también le obligas al otro a desarmarse. Y en ese sentido, hablar de paz. Y ahí quiero remontarme a su vocación, su carisma de San Agustín. Recordemos quién fue San Agustín, alguien que vivió una vida disoluta, disipada.
le sacó canas a su mamá, que creo que 14 años rezó, no sé cuántos años. 30 años. Perdón, 30. 14 sí que me vino por el Papa León XIV. Bueno, 30 años rezó por su hijo y lo que le llevó a él a decir, tarde tamé, oh hermosura siempre antigua y siempre nueva, tarde tamé. Fuimos creados para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Yo te buscaba fuera de mí y estabas dentro. Ese es de San Agustín. Entonces es un carisma que muestra el drama existencial de hoy. Y nos decía un entrevistado en Cáritas, un amigo suyo, un obispo de allá, Roberto es papa, decía, no le decía Robert. Y que en Roberto se unen el Papa Francisco y el Papa Benedicto por el amor a San Agustín. Por el Papa Benedicto Ratzinger, que era un gran filósofo, uno de los primeros actos que hizo como Papa fue irse hasta la tumba de San Agustín, que fue uno de los filósofos que más abrazó el amor a la verdad, la búsqueda de la verdad. Y Francisco hablaba del drama existencial, las periferias existenciales. Sí. Ahí se unen Benedicto y Francisco, y nuestro Papa actual es un apasionado por San Agustín. ¿Cómo son esas cuestiones del mejor guionista de la historia, que es Dios, y todo lo prepara? Dios mío, sí, como si fuera, bueno, todo previsto, ¿verdad? Así pero mismo. También respetando nuestra libertad. Claro, ahí se nota el Espíritu Santo realmente que actuó en los cardenales. Y nos imaginamos lo que habrá sentido el Monseñor Adalberto, ¿verdad? Nuestro y Monseñor Cristóbal, que es cercano a nosotros, viviendo ese cónclave, y me imagino en una oración profunda, porque casi 24 horas para poder elegir a este Papa. Y ahí también se rompieron las conjeturas periodísticas. Primero, que ni hablaban de él. Segundo, que decían va a ser largo, pero la iglesia tiene sus conflictos. Aquí la iglesia mostró su unidad. Sí. Para que en 24 horas se haya decidido, quiere decir que había esta postura común, que queremos un pastor así, con olor a oveja, y un gran intelectual. Él es licenciado en matemáticas, a la gente le cuesta tanto las matemáticas. Él es matemático, creo que tiene una licenciatura en Derecho Canónico, y atención lo que le hace humano. Él ama el tenis, el fútbol también, pero es decir, qué lindo que se resalten esos aspectos humanos de un papa. Dicen que se está jugando el abierto de tenis en Roma, ahora mismo se está jugando, y el papa estaba interesado, no sé si le van a dejar ir o aparecer por ahí, ¿verdad? Pero, es capaz. Y dicen que hizo un chiste cuando ganó la Roma, que es su equipo de Roma, y ganó un partido imposible, y cuando él era cardenal dijo, es el primer milagro de Francisco. Eso dijo el cardenal Preves, todavía no era León XIV. Sí, qué lindo que sea así, porque le hace un papa tremendamente humano, y la verdadera santidad es la plenitud de la humanidad, ¿verdad? Cuanto más humano, más santo. Y Pedro, también hablando de su humanidad, veíamos su familia, como ellos también hablaban, incluso su hermano desde los 6 años, dice. Increíble, ¿no? Eso es increíble. Él dijo, no sé por qué, pero él decía ya que jugaba como que le daba la comunión, un pedacito de pan, teniendo 6 años. Sí. Y la vecina decía que él iba a ser papa. Increíble. No, estos son signos de Dios, ¿verdad? Solamente de Dios. ¿Qué prioridades pastorales crees vos que él va a tener justamente siendo ahora el Papa? Qué importante pregunta, querido Ignacio. Tomemos su primera homilía, habló de la iglesia como un faro que ilumine las oscuridades del mundo, las noches oscuras del mundo, donde se prevalece a veces, es decir, como que se declina la fe por el poder del dinero, de la tecnología, por el dinero, la tecnología o el poder. Es decir, como que se renuncia a la fe y que son los dioses o minúsculas de este mundo, que no son el verdadero Dios. Pero dijo algo muy importante, hay varias formas de denigrar al que abraza la fe, con la indiferencia, con la burla, o con por lo menos decir, pobrecito, con un respeto. Eso fue muy realista y muy fuerte. ¿Cuántas personas viven estas realidades, ya sea en su ambiente de trabajo, de amistades, de la política? Cualquier es católico le ve más o menos así, bueno, te respetamos, pero pobrecito, es muy fuerte, muy fuerte que él diga esto, porque es como que no ironizar al que vive la fe, porque la fe es la luz que necesitas iluminar, ser iluminado al mundo por esa luz. Y bueno, y justamente él dijo a los cardenales también de que ese es el ambiente donde hay que evangelizar, ¿verdad? Totalmente. Y ahí hay sintonía con las periferias sociales y existenciales, ¿verdad? Sí. Con la iglesia como hospital de sangre. Todas esas frases que decía Francisco y que nunca las vamos a olvidar, yo creo que este Papa las vivía cuando le ven en la inundación, con esas botas, para la gente que no haya visto, que busquen las redes, entrando en el agua, es decir, el agua le llegaba hasta las rodillas, estaba con la gente. Eso es muy importante destacar, ¿eh? No es que
Vos podés decir, bueno, vamos a ayudar, a ver qué podemos hacer, pero si estás allí... Estaba ahí con ellos, acompañando muy de cerca. O sea, es como que sentimos también que la propuesta principal de nuestro nuevo Papa es revitalizar esta justicia social que tanta falta hace en nuestro tiempo, ¿verdad? Que fue el concepto manejado. Yo recuerdo una polémica entre cuando Milei, de todo lo que le acusó al Papa Francisco, ¿verdad? Hablaba de la justicia social, que es un tema izquierdista, y la primera institución que habla de justicia social es la Iglesia Católica, con el Papa León XIII, y todo lo que dijo de Francisco, y Francisco al encontrarse con él le dice, te cortaste el pelo, le da un abrazo, le da la otra mejilla. Bueno, para que entendamos que todos estos conceptos parten de la encíclica de León XIII. Exacto. Parten de él, justicia social, un trabajo justo, un salario digno. Son conceptos que empleó la Iglesia, después la política los tomó y la acusaban al Papa Francisco de izquierda cuando era la sensibilidad social de la Iglesia. Ni la izquierda ni la derecha, ¿verdad? Y hablando de eso, al Papa nunca le gustaba utilizar esos conceptos así extremistas, pero sí para los que comentan de este Papa y le llaman, entre comillas, moderado, para mí son conceptos así que hablan, utilizan la prensa, utilizan los políticos, pero lo cierto es que para que vive de verdad la Iglesia va más allá de la izquierda y la derecha, porque está con Cristo, ¿verdad? Que Cristo asume la totalidad de la persona y el respeto a su dignidad. Y sobre todo que hablando de justicia es realmente lo que Jesús propone, ¿verdad? Sí. La felicidad de todos, respetando la libertad del otro, pero también promoviendo al otro, que es lo que se busca y no... Sí, qué hermoso. Él habló de eso en sus primeras palabras, cuando dijo que nos sintamos amados, que como que la Iglesia, tendríamos que repasar varias veces sus primeras palabras, sí. como que vinimos para ser felices, que nos sentamos abrazados, que la Iglesia nos cuida, que nos sintamos protegidos, cuidados. Esas primeras palabras son por eso profundamente conmovedoras. Hablando de el hombre está llamado a ser feliz. Así mismo. Y abrazado por el amor de Dios. A mí me parece tan lindo esto de la fumata que decimos, sí. ¿Verdad? Imagínate, estamos en una era tecnológica, ¿verdad? Y otra vez... Sí. No, en una era en que todo el mundo está con este telefonito. Vos estabas mirando una chimenea vieja, creo que hace 200 años, un tejado también, o sea, hace 400 años, sí. Y los gaviotas marcaron presencia, ¿verdad? Pero son signos también un poco que esas tradiciones de la Iglesia tan hermosas, ¿verdad? Imagínate cómo cobran una dimensión especial para este tiempo. Y otra cosa, en este tiempo de aceleramiento, que vos no podés aguantar, si te aparece acá en la pantalla, aguarda un momentito, por favor, no podés, ¿verdad? Te desesperás. Tuvimos que tener una paciente espera. Bueno, no hubo humo blanco, es como en una época de tremenda velocidad, sí. Aprender a esperar, la paciencia, ¿verdad? Claro, y la actitud del Papa mismo también, él salió con una tranquilidad, serenidad, o esa emoción que él podía contener ante todo el mundo que estaba expectante a sus primeras palabras. Y bueno, y todos nosotros con esa ansiedad, pero sin embargo, él como que invitaba a tranquilos, vamos a caminar juntos, ¿verdad? A mí me encanta que en esta época de redes sociales puedes tirar todo. Hay una imagen de una niñita que está upa así con su papá y que la nena está llorando, emocionada, sí. ¿Verdad? Y el Papa está con una tranquilidad y la gente gritando, los vítores. Increíble que no había ni una bandera peruana porque no se habrán imaginado de poder ser un Papa peruano, ¿verdad? Y yo quiero recalcar algo del Perú para muchos hermanos peruanos que tenemos en Paraguay, sí. Un país humilde. Tuvo momentos difíciles en donde... En el 85, cuando él vivía allí, tenían Sendero Luminoso, tenían el terrorismo, y la Iglesia estuvo presente acompañando a los pobres con su pastoralidad, con su caridad frente a las violencias que había. Después tuvieron momentos políticos difíciles en los 90, y Perú es tierra de santos, con Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, que hay un milagro vinculado al Paraguay, está la bandera paraguaya, porque la mujer que fue sanada llamó por teléfono desde Buenos Aires, alguien que estaba en Asunción y que le piden a San Martín de Porres, por eso vos te vas a Lima, ves la bandera paraguaya, peruana y la argentina. Santo Toribio Mogrovejo, San Juan Macías son santos de Perú. Y se dice que los países donde tuvieron más santos para Perú y Paraguay, con Roque González, con las reducciones jesuíticas. Entonces hablamos de un país bendecido ya desde la época de la primera evangelización. Qué maravilloso, porque nosotros cuando empezamos a conocerle, ¿verdad? Empezar a investigar un poco quién es
el nuevo líder, el nuevo pastor de nuestra iglesia, conocerle. Así que, y decíamos con Ignacio, bueno, él tiene esta experiencia social no solamente de los pobres en cuanto a lo económico, sino la pobreza política, la pobreza de la situación social que vivía Perú. Nos imaginamos que por eso habrá hecho esta nacionalización, también, ¿verdad? claro. Por la situación, o sea, él como misionero se involucró con esa comunidad donde estaba viviendo hasta hacerse parte. Y decíamos Perú, qué lindo mensaje sí, eso, ¿verdad? Perú sufrió, además de todo lo mencionado, momentos difíciles. ¿Se acuerdan cuando había, antes de la pandemia, una epidemia también por el consumo del pescado? Creo, ¿te recordabas vos, Ignacio, como periodista, comunicador? Creo que era no sé, tuvieron una crisis de salud también que tuvieron varios muertos, ¿verdad? Es decir, un país que sufrió mucho. Y un país, destaquemos esto también, en algunas zonas donde discriminan a los peruanos, bolivianos, paraguayos, en otros países donde hay muchos migrantes que sufren también esa discriminación. Es como una rebeldía yo no diría así, ¿no? Como que la gente que muchas veces es marginada, separada, como que la vida, los últimos serán los primeros. Se cumple esas palabras de Jesucristo, ¿verdad? Muy bien, Pedro. Tenemos un minuto. ¿Qué querés decirle a la audiencia más? En un minuto que habló en español, ¿verdad? Que viva León XIV. Lo único que podemos decir en un minuto: viva el Papa, viva la Iglesia, viva nuestro continente latinoamericano y viva la humanidad, que estamos empezando una etapa en la cual vamos a entender qué pontificado tenemos hoy y que hay una continuidad entre todos los papas a quienes amamos y conocimos en vida. El Papa Francisco, el Papa Benedicto, el Papa Juan Pablo II, Paulo VI, Juan Pablo I, Juan XXIII, que es nuestra iglesia y es Cristo que acompaña a su iglesia a través de su pastor. Y bueno, ya llegamos al final de nuestro programa y podemos decir también: viva los obispos del Paraguay. Viva los obispos del Paraguay. Acá anoche tuvimos vivan los pastores en este día del Buen Pastor. Y el Monseñor Marcelino es la tierra de santos. Cazapá es tierra de santos, como Fray Luis Bolaños, Fray Juan de San Bernardo. Le mencionaron también a un hombre, una laica, ¿verdad? Y sobre de Pamela era el nombre. Hasta eso me sorprendió, que el nuncio, y una tierra que estuvo mucho tiempo olvidada por el Paraguay, por la política, por el desarrollo, pero como esta rebeldía de los pobres, los últimos serán los primeros. Viva Cazapá también. Viva. Bueno, gracias por estar con nosotros. Volvemos el próximo domingo.